A las 24 horas del próximo miércoles 1 de mayo vence el plazo para que los partidos políticos y los pactos electorales inscriban las candidaturas de quienes van a participar en las próximas elecciones primarias. Días estos, por ende, bastante frenéticos en la negociación de los cupos, de los nombres, circunscripciones y distritos. De estas conversaciones depende quién irá a ganar su lugar en primarias o tiene ya asegurado su nombre en la papeleta del próximo 17 de noviembre. ¿Cuántos se medirán realmente en elecciones primarias frente a los chilenos? Lo que pase con los candidatos al Senado es la pieza del puzzle electoral de esta semana. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ya las negociaciones, las conversaciones están a pleno camino y estamos viendo sobre todo lo que está pasando dentro del PS y el PPD y en la UDI Renovación Nacional, porque a estas alturas ya la democracia cristiana está un poco excluida de esto porque ellos ya tuvieron primarias. Así es, ya tuvieron primarias, por lo tanto, en esta semana es clave por cuanto se están definiendo los últimos cupos, particularmente de la Cámara de Diputados. En el Senado el panorama está mucho más claro y lo que tenemos es un escenario, primero, con pocas primarias y segundo, con bastante, digámoslo, actores que van a intentar reelegirse. Es un escenario bastante conservador en términos de la renovación. Hoy día vamos a hablar del Senado y en el Senado la renovación es muy poca y escasa. Bueno, pasemos entonces a desmenuzar un poco cuál va a ser el panorama en el Senado. Esta es la pieza que vamos a analizar en este programa y a cuántos les toca la renovación. Ahí está la composición actual, tenemos que decir que son 38 senadores y no 48. Bueno, la oposición tiene 20, la Concertación más el MAS, la Alianza 16 y hay 2 independientes. Este es lo actual, lo que hay ahora, y de eso hay 5 mujeres, que es un 13% siempre la cuota de las mujeres que está subrepresentada. Así es. Ahí yo creo que es importante señalar que primero esos 2 independientes generalmente se suman a la derecha. Por lo tanto son 20-18 particularmente, o sea, yo creo que eso va a ser es un equilibrio bastante cercano. A veces estos independientes van y se la juegan por la Concertación, como pasó con la acusación de Bayer, exacto, que 20 votaron, pero fue un independiente. Y esto es clave, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la candidata Michelle Bachelet está intentando decir necesitamos una nueva mayoría. Eso significa aumentar ostensiblemente la cantidad de senadores que tiene hoy día. Y hoy día lo que vamos a ver es hasta qué punto eso es posible. Hay 20 cupos que se renuevan, el 52% del Senado se renuevan. Recuerden que se renuevan ciertas circunscripciones, ciertas regiones. La mitad aproximadamente. Que es la mitad más o menos de todo el Senado, las pares este año le tocan. Y eso es lo importante. 16 de los 20 cupos, básicamente 16 senadores, van a buscar ser reelegidos. 15 en su misma circunscripción. Uno se cambió de circunscripción, que es el senador Sabaj. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 80% va a buscar su reelección. Vamos a tener caras muy conocidas repostulándose. Y de este 80%, Claudio, o sea, lo más probable es que se reelijan, porque los incumbentes siempre tienen más peso, o podemos ver que esta vez los que los van a desafiar tienen más posibilidades. No, claramente, con un escenario de voto voluntario, donde mucha gente se va a abstener de votar, la más probable es que los incumbentes, los que están para la reelección, los senadores electos, que hoy día están compitiendo por ser reelegidos, ellos parten con una ventaja. Porque la gente los conoce, porque ya tienen sus redes instaladas en los distritos, en los municipios, ya tienen vínculos y por lo tanto para los desafiantes es mucho más difícil romperlos. Por lo tanto, muy probablemente estos 16 senadores... De estos 80% de los 16 senadores, hay muchos de ellos que van a resultar reelectos. Así es. Lo que viene, las primarias, hay 3 primarias seguras de 8, bastante pocas, porque si son 8, digamos, las circunscripciones que haya primarias entre
3 ya está decidido, en 5 le deja poco espacio al electorado para, entre comillas, decidir, porque ya está bastante decidido dentro de los partidos. Claro, pero ahí además tienes que dividir, porque hay primarias que son de la circunscripción y otras primarias que son del partido. Entonces, en realidad, los cupos a disputar son 20 esta elección. Y de esas, más o menos se va a competir 3 seguras y 3 que están negociándose en este minuto. Por lo tanto, a lo más van a haber 6 primarias en el Senado. Por lo tanto, al telespectador, cuando vaya a votar, seguramente no le va a tocar una primaria. Van a ser muy escasas las primarias en el Senado. O sea, lo más probable es que, y si son escasas en el Senado, van a ser aún más escasas dentro de la Cámara de Diputados. En la Cámara hay proporcionalmente van a ser más o menos lo mismo, un 30%, pero van a ser más porque son más diputados. Por lo tanto, va a haber un nivel mayor de primarias, particularmente en algunos partidos como Renovación Nacional y el PS, el PPD. Bueno, vamos a ver finalmente cuáles son las zonas donde efectivamente hay posibilidades de que haya primarias el próximo 30 de junio. Y dentro de lo que son las circunscripciones, tenemos una aquí en la región metropolitana Oriente. La Concertación ya tiene sus candidatos definidos. Soledad Alvear, que es que es incumbente, que lleva muchos años en el Senado, y le toca un desafiante, Carlos Montes, bastante buen candidato, pero que tiene que luchar contra una posición muy, muy sólida. Y en esta zona es difícil que doblen, Claudio. Es muy difícil, es prácticamente imposible, yo creo, el doblaje. A la alianza le va en general bien. Esta es la región metropolitana Oriente, tiene Las Condes, Vitacura, Huechuraba, La Reina, donde en general le va bien a la alianza. Por lo tanto, es prácticamente imposible que puedan llegar a doblar. Alvear Montes, como tú decías, Montes es un gran candidato porque viene de la Florida, ese es un distrito muy popular. Sin embargo, Soledad Alvear ya lleva muchos años ahí, está instalada, tiene una red importante, y por lo tanto hoy día las preferencias se inclinan más por Alvear que por Montes. ¿Y qué pasa con Montes? ¿Por qué quiso hacer este desafío? Bueno, hay que preguntárselo a él, pero tú eres el analista. Hay que preguntárselo a él, pero yo creo que es interesante. Yo creo que él está un poco ya aburrido de ser diputado. Llevó mucho tiempo ahí. Había sido muy eficiente, es muy bien evaluado en la Cámara como diputado, muy responsable, eficiente, etcétera. Y yo creo que quiso dar un salto. Ser senador es tener más poder, ciertamente, tiene decisiones más trascendentes, y por lo tanto yo creo que tenía una aspiración mayor. Y creo que es interesante porque desafiar a esa realmente va a ser una competencia interna muy fuerte. Bueno, pero donde sí va a haber seguro la primaria va a ser en la UDI. Enafón Baer contra Iván Moreira, esa es una de las más representativas dentro de la alianza y sobre todo de la UDI. Hemos visto desplegados ya grandes gigantografías, publicidad en la prensa. ¿Cuánto cuesta una página como la que hemos visto los últimos domingos, los fines de semana, básicamente, que hemos visto estas gigantografías tanto de Enafón Baer como de Iván Moreira? Una gigantografía afuera, estas que vemos en la calle, cuesta entre 3 y 5 millones de pesos al mes. Por lo tanto, si tienes 10, tienes fácilmente 50, 60 millones de pesos solo en gigantografía. Los insertos de los diarios está cotizado, no sé cuánto vale, pero debe estar entre 3 y 5 millones de pesos si es a color, toda la página del Mercurio. Bueno, por lo tanto, además, hacer una primaria es caro. Así que esa es otra de las razones por las que tampoco todos van a primarias. Exactamente. Acá va a ser muy interesante, como tú decías, va a ser muy simbólica. Dos candidatos, Enafón Baer y Moreira, muy potentes, que están invirtiendo muchos recursos, y eso es importante señalarlo. La ley no es clara respecto de la propaganda electoral. Por lo tanto, lo que está pasando es que están haciendo ya propagandas, pese a que la ley es un poco ambigua respecto de su control. Ellos no dicen yo voto por alguien, no dicen voto por mí, por lo tanto pueden colocar es como un resquicio legal que se inventó. Osandón, en cambio, la tiene más fácil porque puede ahorrar dinero, porque no tiene primaria en Renovación Nacional, entonces ahorra sus recursos, y a partir de agosto, septiembre vamos a ver un fuerte Osandón, que ya está interviniendo mucho en la elección, por cuanto él es un muy polémico actor. Por lo tanto, gane Enafón Baer, gane Moreira. Claro, no es un químicamente puro representante
representante de la alianza. Exacto, entonces va a ser muy competitiva y lo interesante que muestra esto es que las elecciones en el binominal son dentro de la coalición, no son entre las coaliciones. Acá muy seguramente va a ser la competencia entre Alvear y Montes y entre Osandón y quien gane de la UDI. Por lo tanto, la campaña está muy en desacreditar a tu compañero de lista y eso es lo perverso del sistema binominal. Ok, muy bien. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con las otras circunscripciones donde eventualmente podría haber primarias y usted podría tener la oportunidad de votar. Hacemos una pausa, ya regresamos. Esto es Puzzle Electoral. Esto es Puzzle Electoral. Seguimos junto a Claudio Fuentes analizando dónde va a haber primarias senatoriales y recibimos una corrección, un dato mientras estábamos en comerciales respecto a los costos de esta campaña. Andrés Weisruth nos dice que una gigantografía, debe ser de las grandes, cuesta 10 millones mensuales sin contar el costo de impresión que es 1 millón. Por lo tanto estamos hablando de 11 millones. Multiplícalo por 10. Son en eso 110 millones. Una campaña senatorial de esta dimensión, que es más de 1 millón de votantes, cuesta más o menos $1 millón, 500 millones de pesos que tienen que desembolsar cada candidato en esta campaña. Hablamos de la región metropolitana. Vamos a ver dónde más se están desarrollando o se van a desarrollar primarias a nivel de senadores. Bueno, en Los Ríos solamente va a haber primarias en la Concertación. Y aquí los postulantes son Juan Gabriel Valdés del Partido Socialista, quien busca el cupo de su padre, Gabriel Valdés, de la Democracia Cristiana, pero es un nombre que en la zona es muy reconocido, pesa mucho. Sin embargo, va a competir con Alfonso de Urresti del Partido Socialista también y Enrique Jaramillo del PPD. Esa va a ser a 3 bandas. Así es, va a ser abierta, seguramente, todavía no se decide finalmente, pero muy probablemente va a ser abierta. Aquí recordemos que era la circunscripción del senador Frey. La Democracia Cristiana aquí no va. Es la que se dio y por lo tanto la DC seguramente va a perder un cupo de los 9 que tenía de sus senadores electos. ¿Y a quién apoyaría? ¿Quién? La DC. Yo no sé. Seguramente Juan Gabriel Valdés es mucho más cercano a sus posiciones que de Urresti. De Urresti es un líder local. Acá de nuevo estamos viendo esa división entre candidatos impuestos desde el centro y el líder local que trata de emerger y convertirse en un actor senatorial, en este caso importante para el Congreso. Bueno, sigamos revisando las otras primarias senatoriales locales en la región de los lagos. La Concertación y la Alianza llevarían, pongámoslo siempre en condicional, candidatos y tendríamos alianza también aquí en los dos bloques. En la Concertación, las primarias, el Partido Socialista tiene 2 grandes nombres, que son Camilo Escalona, que es el actual senador, con Rabindranath Quinteros, también del Partido Socialista, y que también tiene una tremenda base de apoyo en la zona y que podría ser una primaria muy interesante en que no sabemos cuál va a ser el resultado. De nuevo, el líder nacional versus el líder local, exalcalde, que trata de posicionarse en esa senatorial. Bueno, y por la alianza de primarias tenemos a José Antonio Kast de la UDI y Carlos Recondo. Ahí, bueno, hay un nombre que suena más fuerte, pero también lo mismo, el tema nacional con el tema regional. Claramente ahí va a ser interesante. Los Lagos va a tener muy probablemente 2 primarias, una en cada coalición, y eso lo hace más dinámico y más interesante. Pero de nuevo, estas son las excepciones a la regla, por cuanto vamos a ver muy pocas primarias, que son estas probables que estamos señalando. Bueno, porque hay 5 zonas donde no va a haber primarias y donde los candidatos ya están básicamente bastante claros. ¿Cuáles podríamos decir que es este perfil de estos candidatos que sí deciden ir a digamos, a elecciones primarias? ¿Son candidatos que tienen más dinero, que no tienen mucho que perder? ¿Cómo los definirías tú en términos de perfil? Bueno, primero tienen el apoyo del partido, claramente ese es un factor muy importante, el desafiante versus el que tiene el apoyo del Comité Central o de la cúpula del partido. Segundo, tener recursos. Financiar una campaña implica hoy día pasar el sombrero a los empresarios, pero además endeudarse con créditos en la banca y por lo tanto mantener el costo de una campaña de 500 millones de pesos ciertamente que es difícil. Para el PS es más fácil porque tiene más recursos del partido, que fueron devoluciones que le hicieron después de la dictadura, y por lo tanto tiene mayor capacidad de solventar estas campañas como partido. Pero la tercera característica es esta noción de lo nacional versus lo regional.
muy fuerte en los últimos 3-4 años, donde actores regionales quieren decirle a los santiaguinos, oye, no, yo tengo derecho, yo soy de la zona, y eso vende mucho ciertamente en un ambiente donde la regionalización se está tomando a la política. Claudio, brevemente, nos tenemos que ir a comerciales, pero ¿qué pasa con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que tendría que ahora definir su participación o no en primarias, o si no lleva su nombre por fuera y lo presenta definitivamente en la papeleta? ¿Qué puede pasar con él? Bueno, ahí claramente el PS en la región de Coquimbo está dividido. Marcelo Díaz está como postulante, también se había hablado de la diputada Muñoz, Adriana Muñoz y finalmente, claramente, la carta que podría ser importante sería José Miguel Insulza. Ahora, ahí va el senador Pizarro a la reelección, que muy probablemente va a ganar. O sea, su cupo, y por lo tanto la idea sería, ahí la apuesta es un doblaje, es decir, apostar a que podemos ganar un doblaje con dos candidatos muy potentes, o el líder regional que dice, oye, este es mi derecho, yo soy de la zona, ya representé la zona como Marcelo Díaz, déjenme competir en esta zona. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que decide José Miguel Insulza y cuándo se va a dar a conocer. Antes del miércoles, eso sí, o si no tendría que presentar su nombre directamente en la papeleta. Hacemos la última pausa, esto es Puzzle Electoral, luego regresamos con las conclusiones. ¿Qué va a pasar con el Senado en el caso que se mantengan estos equilibrios? Lo vemos en unos minutos más. Primarias senatoriales, que podemos concluir de todo lo que hemos conversado con Claudio Fuentes durante el programa. Renovación poca. Casi nada, muy pocas mujeres incluidas, no hay renovación, 80% van a la reelección, y la pregunta clave es, ¿el mapa político va a cambiar? No va a cambiar. ¿Tú no ves posibilidades de doblaje, por ejemplo? Es muy difícil, o sea, con el sistema binominal realmente tienes que tener una pareja muy potente, pero al lado candidatos muy débiles, muy cuestionados, y la Alianza y la Concertación ya pusieron sus piezas y por lo tanto va a ser muy difícil realizar los doblajes. Bueno, y eso significa que los equilibrios de fuerza se mantienen igual, y es aquí en el Senado donde tienen que pasar las leyes. Por eso grandes reformas es muy difícil que veamos. Por ejemplo, reforma política, sistema binominal. Va a depender de un sector de Renovación Nacional que se sume a la idea de hacer un cambio importante en el sistema político. De otro modo va a ser muy difícil que el sistema político asuma una reforma importante. Reformas en educación, bueno, todo. Sí. Todo va a tener que ir negociándose, y con esta declaración de guerra del senador Larraín vamos a ver cómo se convencen a las huestes, entre comillas. Lo único interesante, yo creo que de esta elección va a ser que la DC le toca renovar muchos. 5 de sus 9 senadores van a reelección o van a arriesgar sus cupos, y en la UDI 5 de sus 8 senadores también van a competir. Por lo tanto, para la UDI y para la democracia cristiana son fuertes competencias que van a tener esta senatorial. Bueno, este es el panorama aproximado. Lo que quisimos presentarles durante esta edición es las zonas donde probablemente haya estas primarias a nivel de senadores. Les mostramos 3, puede que haya más. Esto se va a definir a las 12 de la noche prácticamente del próximo miércoles 1 de mayo, así que todavía no está nada definido claramente. Pero a partir de eso ya vamos a poder tener un panorama mucho más claro. Se lo quisimos adelantar para que ustedes no estén tan perdidos en la discusión de las noticias cuando se hable de los temas de los cupos, dónde van, qué se juega, quiénes son. Fueron las elecciones senatoriales lo que quisimos presentarles ahora. En el próximo capítulo seguramente ya vamos a tener el cuadro más completo para analizar efectivamente dónde usted va a poder emitir su voto el próximo 30 de junio, el día que se realicen las elecciones primarias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien, nos encontramos, sigan ahora en la compañía de CNN Chile.